y de modernizarse. Y se han dado pasos importantes en esa dirección, pero Estados Unidos nos lleva años luz en un mercado financiero sumamente sofisticado y altamente profundo y desarrollado. Entonces, también tenemos el punto de que Estados Unidos tiene el dólar, una moneda muy demandable, ¿verdad?, en todas las economías del mundo, una moneda dura, de forma tal que en un momento dado donde se inyecte, por ejemplo, la Reserva Federal, dinero a la economía en dólares, realmente no tiene el mismo efecto que tendría en República Dominicana, porque en Estados Unidos hay una demanda externa fuera del territorio y tal vez lo que impacte a nivel interno no genera inflación necesariamente, como sí sucede en el caso de República Dominicana. Eso es importante. Donde el peso dominicano no tiene esa demanda externa y por lo tanto todo el dinero prácticamente que tú le inyectas a la economía se queda en República Dominicana y genera la inflación. Por lo tanto, eso es un elemento incomparable. Diametralmente opuesto. Por eso es importantísimo, Angie, que tú has explicado, en pocas palabras para los amigos de Agenda, el hecho de que Estados Unidos inyecte esa cantidad colosal de liquidez a la economía no tiene el mismo efecto inflacionario inmediato, porque tenemos una China comprando 3.000 millones de dólares diarios en bonos de reserva de los Estados Unidos y tiene una demanda, sus instrumentos, fuera de lo que es su frontera. Exactamente. Aquí no. Aquí toda esa liquidez necesariamente se traduce en inflación porque no tenemos la capacidad ni como mercado interno ni demandante externo de nuestros títulos que puedan absorber esa liquidez en poco tiempo. O sea, eso es mira del cielo a la tierra. Es como darle una medicina a un enfermo, mira totalmente en dos escenarios distintos. Sí, pero más aún, esos elementos que hemos compartido ahora en la comparabilidad se refieren básicamente a la comparación de las dos economías. Ahora, si nos vamos a la comparación de las medidas que se tomaron ante las crisis bancarias que presentó cada país, ahí también vemos otra diferencia garrafal. En Estados Unidos, lo que se vio fue que la Reserva lo que hizo fue darle dinero a los bancos directamente, inyectarle liquidez a ellos para comprarle los títulos, en la mayoría tóxicos, que no se podían vender en el mercado secundario, porque esos títulos tóxicos tenían, acuérdense del problema de la subprime, unos subyacentes de baja calidad. Lamentablemente estos títulos hipotecarios no tuvieron esa suerte y por lo tanto lo que se hace es prácticamente capitalizar a los bancos directamente con esa liquidez que se inyecta para capitalizarlos, fortalecerlos y salvarlos. No se le paga directamente a los depositantes. Mientras que en el caso dominicano, en el 2003, ¿qué fue lo que se hizo? Pagarle directamente a los depositantes los 104.000 millones. No en papeles. No en papeles, sino en efectivo, que es la hemorragia monetaria que no se neutraliza a tiempo. Por lo tanto, no podemos comparar las peras con las manzanas. Uno va a un enfoque de capitalización de los bancos directamente y otro va directamente al pago de depositantes, que es lo que genera ya la inflación y la devaluación. O sea, son dos esquemas comparables. O sea, que los que quieran utilizar la sombrilla del manejo de la crisis de los Estados Unidos y asimilarla como un manejo exitoso al que se dio en el 2003, pues realmente creo que no tienen argumentos y con estas comparaciones se cae esa tesis de que realmente en República Dominicana se actuó similar al manejo que Obama, el señor presidente de los Estados Unidos, dio a la crisis reciente del 2007 en Estados Unidos. Mira, el elemento de desconfianza que estaba presente en el 2003 por los errores que cometieron las autoridades, tanto en la parte fiscal como monetaria, y el hecho de que se pagara en efectivo y no en papeles, marca la diferencia brutal de lo que fueron los efectos económicos en términos de pobreza, de devaluación, de inflación, de decrecimiento del producto, de fuga, de todo lo que ya tú has explicado. O sea, eso es otro hubiese sido el escenario subsiguiente en términos de manejo de cuasi fiscal y de los efectos lesivos para la economía y para la sociedad en su conjunto. Así es. Queda un temita, Angie, y el tiempo está avanzando rápidamente. Me gustaría que entremos en él para ver si no da tiempo que tú nos lo expliques. ¿Cómo han manejado las actuales autoridades esas crisis? O sea, los efectos de la crisis. Los efectos de la crisis. Sí. Bueno, realmente las autoridades actuales, desde el 2004, ¿verdad? Buscaron una salida para mí muy inteligente para dar una respuesta contundente a ese déficit cuasi fiscal que encontraron, ¿verdad? Que es la herencia más importante que se deja
luego del efecto que produce el manejo, ¿verdad?, monetario de la crisis bancaria del 2003. Entonces las autoridades de septiembre del 2004 implementan, aprobado por la Junta Monetaria, todo un plan de solución integral para darle al frente a ese problema de cuasi fiscal que heredamos, con una serie de componentes que tienen que ver con el manejo monetario ya de ese volumen de certificados que encontramos, bajando sustancialmente las tasas de interés por la confianza que se generó inmediatamente, con un bloque que tiene que ver con la realización de los activos que heredamos, con un tema para manejar lo que sería la respuesta del gobierno a través de la ley de recapitalización del Banco Central aprobada en el 2007, de forma tal que hubiese un mecanismo que solucione de manera definitiva en un plazo de 10 años para documentar esa deuda, de forma tal que hubiese un horizonte para darle esta solución al déficit cuasi fiscal, porque por las magnitudes que había y el problema que se encuentra en ese momento no podía resolverse en un corto plazo, tenía que ser una solución de largo plazo. O sea que realmente fue un programa integral que ha dado sus resultados, porque los hemos visto cómo se ha reducido significativamente el cuasi fiscal y cómo se mantiene la estabilidad macroeconómica. Claro, que en eso vamos a abundar ya en el próximo segmento, que es el último, para redondear todas esas ideas de los efectos en el manejo de la crisis, post-crisis, y lo que ha sido la solución en la reducción del cuasi fiscal del Banco Central. Vamos a una pausa y regresamos. Amigos y amigas, la verdad que se nos va rapidísimo el tiempo conversando con una economista como la amiga Angie Fondel, que realmente explica de una manera tan clara y tan diáfana lo que son las causales, los elementos y la sustancia en todo este tema de crisis bancaria y manejo de cuasi fiscal. Tú, cerrando el último segmento, Angie, completabas ya los resultados de lo que ha sido la implementación del plan de solución integral para la reducción del cuasi fiscal con todos sus pilares. Y nos gustaría ya en este segmento dividirlo en dos. Brevemente enfocar ya los resultados al día de hoy, ya ha transcurrido 6 años desde el 2004 en cada uno de esos renglones. Y finalmente, cuáles son los mensajes y las lecciones que deben quedar para el país, para las autoridades, para la ciudadanía, con relación a lo que es el manejo de estos delicados temas que abarca tanto un sistema financiero sumamente sensible y delicado en lo que es el accionar de sus reguladores, de sus supervisores, y en lo que tiene que ver también con el horizonte hacia adelante de lo que es todo lo que queda por completar en la solución del cuasi fiscal. Ok, como les decía, en materia de los logros del cuasi fiscal, un elemento que yo creo que ha sido uno de los principales avances en esta materia ha sido el logro de haber podido cambiar el perfil de la deuda de los certificados del Banco Central. Simplemente estábamos con certificados de muy corto plazo y a muy altas tasas de interés, y se pudo lograr en un periodo relativamente corto poder llegar a plazos mucho mayores, de 5 hasta 7 años, de forma tal que pudiéramos tener una holgura para la política monetaria y, lo más importante, a unas tasas de interés totalmente manejables. Por la confianza. Por la confianza. La credibilidad en la política monetaria. Realmente eso ha hecho que nosotros podamos seguir con esa política monetaria, hasta tanto, paralelamente, la implementación de la ley de recapitalización, que lo que busca es realmente darle los recursos al Banco Central para compensar este efecto por la vía de los intereses que recibimos de los bonos de recapitalización con los que el gobierno dominicano está capitalizando el Banco Central. Entonces, con esta ley se logran dos objetivos: darle holgura a la política monetaria con el flujo de esos intereses, por un lado, y también al mismo tiempo capitalizar al Banco Central, porque ya con los esquemas internacionales, los estándares, nosotros no podemos tener bancos centrales débiles. Tenemos que fortalecerlos para fines de poder dar una mejor capacidad de respuesta al manejo de las políticas. Por lo tanto, entendemos que se están logrando los objetivos paulatinamente, porque en adición el gobierno ha venido pagando. Si ciertamente en una que otra oportunidad ha habido pequeños retrasos, prácticamente estamos al día, y el gobierno ha honrado sus compromisos con nosotros en cuanto al pago de los intereses de los bonos de recapitalización. Por lo tanto, entendemos que el plan se viene ejecutando gradualmente y que está reportando los resultados que esperábamos.